del no, en la revocatoria, ¿no? Que era una campaña que se hizo en el 2013, la firma de esta adenda es consecuencia directa de la reunión de su señora Susana Villarán con Vladimir Garretá. O sea, hubo la reunión antes. Ustedes dicen que no la saben, pero es público que sí había una reunión. Entonces, ¿puede decir ustedes de que este pago, o rechazarla tal vez, o sustentarla, o no defender sobre el costo de la asesoría para la campaña que se dio después? Está hablando el congresista Müller, era después, o sea, era propio de o se había puesto en negociación esta adenda que después se firmó por de 30 o 40 años, ¿sí? ¿Eso era? No entiendo la pregunta. O si es que la relación de una reunión previa condicionó una adenda. Entiendo que el señor Garretá es uno de los brasileños implicados. Su nombre la primera vez lo he escuchado en los medios de comunicación de manera reciente, ¿no? Entonces, para mí imposible saber si es que había una reunión o no. Yo no sabía la existencia de este señor, ¿no? Entonces, sobre eso, lo siguiente sería una especulación que no sabría responder. Señor Núñez. Sí, entiendo que la firma de la adenda es más bien un reflejo del acta de acuerdo del 2011, ¿no? Cuando el tema de revocatoria no estaba en la agenda. Entonces, la información que yo tengo es más bien que esta adenda es ya la concreción del acta de acuerdo, porque en ese momento por los plazos legales no se podía suscribir. Presidente, ok, en todo caso, de todas maneras, se habló de una entrega de 3 millones por parte de Odebrecht y OAS para financiar la campaña del no. Se ha hablado y lo han hecho público, ¿no? ¿Ustedes tenían algún tipo de conocimiento de algún tipo de reunión? Porque estaban dentro de una campaña y había personas que manejaban la campaña, obviamente, ¿no? Y salieron y en una campaña, todos los que hemos participado sabemos pues que hay estructura, ¿no? Y todo el mundo conoce de las acciones que está pasándose ahí. En todo caso, si ¿usted tenía conocimiento de que había ya un tipo de negociación en esa parte? No, ninguna. Gracias, congresista Morales. Señor Núñez, ¿usted tenía o no tenía participación política en esta campaña? Porque por un lado dice, nosotros como regidores ya no participamos, pero por otro lado dice, nosotros como regidores teníamos un grupo de campaña que éramos los regidores por el no a la revocatoria. ¿Participaron o no participaron? Precísenos, por favor. A ver, la participación de los regidores se dio en el marco de vocería política y articulación vecinal con los sectores con los cuales habíamos tenido un nivel de trabajo en la municipalidad, ¿no? Permítame una interrupción ahí entonces. ¿Qué significa trabajo de vocería política y de acercamiento vecinal? ¿Eso no es campaña? ¿No forma parte de las actividades proselitistas en el marco de una campaña electoral? Sí, por supuesto. Cuando digo que no teníamos mayor participación es en el diseño de los mensajes centrales de la campaña o el tema... Perdón, otra vez ahí. ¿Un vocero político no tiene participación en la construcción de los mensajes de campaña? Yo no. ¿Cómo diseñan ustedes su campaña si es que el vocero político no va a tener acceso o no va a tener participación en el diseño de los mensajes de campaña? ¿Puede explicarnos? Sí, claro. Yéndome a la respuesta anterior, yo estuve junto con otros compañeros impulsando la campaña que se llamó Izquierdas por el No, y desde ese grupo pudimos manejar nuestros propios mensajes, de manera que esa fue nuestra labor en el marco de la campaña de la revocatoria. O sea, sí participaron en la campaña. ¿Los regidores? Usted me está diciendo, eran voceros políticos, claro. Ustedes tenían su propia estrategia, las izquierdas por el no a la revocatoria. No todos los regidores, yo hablo de manera personal. No estoy diciendo que todos los regidores hayan estado. Usted, en todo caso. Así es. Entonces, ¿sí participó usted en la campaña? Sí, claro. Es que antes había dicho que no. No, Ahora. pero precisando que no en el diseño de los mensajes de la campaña central ni en el manejo de los recursos. O sea, ustedes tenían una campaña paralela. Sí, claro. Paralela. A eso me refería ¿Y con con quién Izquierdas por el No. coordinaban? O sea, que era una campaña desorganizada, cada quien armaba su grupo y trabajaba por su lado. ¿Ustedes no cruzaban los brazos y no participaban del mensaje central? Yo no participé como vocero en ninguna parte ante los medios de comunicación, ni en el debate, en el marco de la campaña por el no. El tema de Izquierdas por el No lo manejamos con algunos compañeros de la Juventud Comunista, entre otros colectivos de izquierda. Entiendo que en YouTube todavía hay algún material que se puede rescatar de esa campaña, ¿no?
Señor Rey, ¿le comentó a la señora Villarán sobre la reunión con el señor Fabre y los resultados que tuvo para que él se haga cargo de la campaña? No, nunca me ha comentado sobre el señor Fabre. De hecho, en la campaña del no, yo en esa época no tenía tampoco contacto tan cercano con la exalcaldesa como para tener una conversación de ese tipo. ¿Participó en la campaña por el no a la revocatoria? Claro, hice campaña, sí. Correcto. Entonces, pero usted coordinaba, de acuerdo a lo que ha expresado, el día a día. Ujú. Entonces, ¿conoció del contrato con el señor Fabre y la señora Susana Villarán? No, de hecho, me enteré de la existencia del señor Fabre por prensa. O sea, yo no sabía ni ¿Y le siquiera preguntó a la señora Susana Villarán? Yo en esa época no tenía relación de ese tipo como a preguntarle sobre algo de esa naturaleza con la exalcaldesa. ¿Qué significa no tenía contacto? O sea, una relación usted que... coordinaba el día a día con la señora Villarán. Eso es lo que se ha dicho. No, eso no es verdad, pues. O sea, yo era un funcionario de una gerencia de promoción que coordinaba con alcaldía, con la gerencia municipal, con los órganos de línea, en el marco de los proyectos que trabajaban en la gerencia de promoción de inversión privada. Entonces creo que hay un mundo de distancia entre una y otra cosa. Entonces yo no era parte de una alta dirección ni un espacio de comando de campaña, ni mucho menos. Claro que hice campaña, volanteaba, estaba dedicada mis noches a hacerlo, es algo en lo que creía, es algo que defendía, ¿no? ¿Ustedes participaron en la reunión en la cual se le presenta al señor Fabre a todo el equipo de campaña? No, yo ¿En la reunión que tuvieron en la avenida Pardo 741? No sabía de esa reunión y yo nunca he ni visto ni conversado del señor Fabre. ¿Señor Núñez? Con el señor Fabre. No, ¿Usted sí ha visto y ha conversado con el señor Fabre? no, tampoco, ¿Con el señor Valdemir Garreta? tampoco. ¿Y cuando supo de ellos y su participación directa en la campaña, tampoco preguntó? Como comenté hace un momento, lo que se solicitó fue que se haga una rendición de cuentas detallada ante el Jurado Nacional de Elecciones de todos los gastos, cosa que se entregó en su oportunidad. Muy bien, ¿conoció entonces esa rendición de gastos ya que usted la pidió? Fue público, salió Correcto. en algunos ¿Y medios de estuvo comunicación. usted satisfecho con esa rendición de gastos? Usted ya tenía experiencia, ¿no es cierto? Y conocía de gastos, había visto la inversión en publicidad, había visto los paneles, el despliegue en medios de comunicación. ¿Quedó satisfecho con la rendición de gastos que presentó el señor Ceballos en su oportunidad? Yo no podría precisar cuánto cuesta un panel ni cuánto cuesta un espacio en televisión, no son temas que yo maneje. En todo caso, entiendo que la información está ante el jurado y también se podría cotejar con los recibos que deben tener los medios de comunicación al respecto. Yo no le pregunto por el trabajo posterior y de auditoría, verificación, investigación y demás con respecto al informe que se presentó. Le pregunto por su nivel de satisfacción con respecto a ese informe, ya que usted lo solicitó. Es más, usted dice, por supuesto que me preocupé, lo estoy citando. Por eso es que pedí que se hiciera un informe de rendición de gastos. Al ver ese informe de rendición de gastos, ¿usted quedó satisfecho con ese informe? Le pregunto por su apreciación. Sí, ahora, bueno, usted puede decir finalmente lo que considere que es lo mejor en el ejercicio de su defensa ante esta comisión, no solo de su defensa, sino de las explicaciones que está dando. ¿Realmente desconoce cuánto cuesta un panel? ¿Usted qué función tenía? ¿Desconoce cuál es el costo de un panel que es autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima? Sí, porque los alquileres no los somete la Municipalidad Metropolitana de Lima, es un acuerdo entre dos privados. No, la Municipalidad no fija las tarifas de alquileres, de manera que yo no sabría cuánto cuesta un panel de ese tipo. ¿Quedó satisfecho con el informe que se presentó? No lo vimos al detalle, lo que sí solicitamos fue que se rinda la rendición de cuentas, cosa que así se hizo. O sea, usted solicita que se rinda un informe de cuentas porque le preocupa que de pronto hayan todos estos elementos que se incorporan a la campaña, pero luego no lo ve. ¿Para qué lo solicitó si no lo iba a ver? Solicitamos que se rinda ante el Jurado Nacional de Elecciones, varios regidores de hecho hicimos ello, en el marco de personas que estábamos en el contexto de la revocatoria, cosa que se cumplió. No tuvimos una copia de esta rendición de cuentas. Pero entiendo que la información es pública, ¿no? Bueno, y si la información era pública y usted la pidió porque le preocupaba que hubiese una rendición, ¿por qué no la miró? ¿Por qué no la pidió? ¿Por qué no verificó que esa información que usted había solicitado, porque estaba preocupado de que haya una rendición adecuada, y se aleje, imagino, esta ya es una suposición mía, que se aleje cualquier sospecha de financiamiento irregular?
¿Por qué es que no vio ese informe? ¿No le importó? No, recordemos que después del contexto de la revocatoria, el Consejo Metropolitano pasó por una situación bastante anómala, digamos. La mayoría ya no era mayoría, como lo establece la ley. Éramos una minoría en el Consejo Metropolitano y quien habla quedó a cargo de las coordinaciones en el Consejo toda vez que asumí la teniente alcaldía. De manera que esas tareas me abocaron la mayor cantidad de tiempo antes que revisar el informe, que en todo caso es público, ¿no? Y se puede cotejar la información. Señor Rey, ¿usted ha conocido al señor Valdemir Garreta? No, de hecho he conocido su nombre por medios de comunicación. Señor Núñez, señor Rey, ¿ustedes coordinaban con el señor José Miguel Castro aspectos relacionados con la campaña? No. No. ¿Ustedes conocieron que el señor Garreta ha informado que la señora Villarán ha indicado que la persona encargada de coordinar el pago o los pagos sería el señor José Miguel Castro Gutiérrez, siendo este quien le confirmó que la campaña la solventarían las constructoras Odebrecht con 2 millones y OAS con 1 millón? Es lo que he leído en medios de comunicación, ¿no? Señor. Lo mismo. ¿Y qué reacción y acciones les ha generado este conocimiento? ¿Han pedido explicaciones a la señora Villarán? La primera reacción que tuvimos fue la de pedir una comisión investigadora en la Municipalidad de Lima, que está conformada y que venimos impulsando. Lamentablemente no nos han permitido participar. Señor Núñez. Sí, de igual manera planteamos una moción para que se conformen estas 2 comisiones investigadoras. ¿Han participado ustedes en la reunión realizada en la casa del señor Alfredo Prado alguna vez en el marco de la campaña por el no a la revocatoria? No. Señor Núñez. No. ¿Alguno de ustedes ha tenido acceso al contrato de asesoría publicitaria antes o después del proceso de campaña? ¿El contrato de asesoría con el señor Fabre con FX Comunicaciones? No. ¿No lo han pedido después tampoco? Ustedes han formado parte del colectivo que, sea en campaña paralela o en campaña central, han impulsado el no a la revocatoria. En el marco de investigaciones que se vienen, que seguro se van a venir, en el marco de esta citación del Congreso de la República, que tiene varias semanas, ¿han pedido este contrato, copia del contrato? ¿Se lo han solicitado a la señora Villarán o a alguien que pueda haber firmado este contrato? No. No. ¿A la señora Townsend? ¿Han conversado, han coordinado con la señora Townsend? No, yo no he conversado con ella hace mucho tiempo, pero bueno, tal vez sea buena idea pedírselo. Señor Rey y señor Núñez, usted, señor Núñez, acaba de decir que ustedes tenían una campaña paralela, ¿no es cierto? ¿Quiénes tenían la campaña central? Entiendo que había un equipo, no sabría precisar nombres, sabía que la vocera era Anel Townsend, ¿no? O una de las voceras. Mayor información no podría alcanzar porque no estaba en ese equipo de campaña. Señor Rey. No, en realidad yo estoy a campaña en la calle, ¿no? Con un grupo de chicos y volanteábamos, entonces de manera más voluntaria, ¿no? En lo que creíamos. Bueno, sí, las campañas son voluntarias, nadie obliga a participar. No, te lo digo, o sea, con mucha convicción defendiendo lo que creíamos, pero no puedo hablar sobre una estructura de la campaña porque no la he conocido, ¿no? ¿Tenía conocimiento, señor Rey, de la existencia de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana? Entiendo que es la asociación que recaudó fondos, ¿no? Y organizó un par de eventos de recaudación de fondos. ¿Participó usted de estos eventos de recaudación de fondos? Sí. Entonces sí tenía conocimiento de esta asociación. Sí, estoy señalando que sí. Muy bien. ¿Quién propuso la formación de esta asociación? ¿Quiénes participaban de esta asociación? ¿Quién lo llamaba a usted para participar, por ejemplo, de los eventos de recaudación? No, mira, la verdad es que no sé quién la formó, pero ahí estaba Daniela Maguiña, participaba. Y no es que me llamaban, ¿no? Simplemente eran los eventos donde se sabía que había un evento y se iba, ¿no? A apoyar. ¿Quién lo llamaba a usted para los eventos de recaudación? ¿La señora Maguiña?
No, no me llamaba. O sea, yo sabía que habían eventos porque se pasaba la voz, todos nos pasábamos la voz y de esa manera íbamos a apoyar, ¿no? ¿A cuáles eventos usted acudió? He ido a dos, me acuerdo. A uno en el Chifa-Hualoc, puede ser, y el otro en el Señorío Sulco, o sea, que está en Miraflores. Sí, esos dos. ¿Y usted tuvo conocimiento de que se realizaran, por ejemplo, actividades denominadas truchadas por el no? Ah, no, eso no sabía. ¿Marcianadas por el no? No, pero no había escuchado, pero es posible, no lo sé. ¿Tuvo conocimiento sobre los gastos? ¿Usted, señor Núñez? ¿Conoció la asociación Amigos por el No a la Revocatoria? No, es un tema que me enteré después por la prensa. Sí he participado en unas actividades de profundos. Entiendo que hubo una fiesta, por ejemplo, del Comité de Jóvenes y de allí una cena, si mal no recuerdo, en un local en Surquillo. ¿Ese es otro evento distinto al del Chifa-Hualoc y al del Señorío de Sulco? Sí. ¿Y cuánta gente participó en esa reunión aproximadamente, señor Núñez? No, imposible precisar una cantidad, pero recuerdo que el local está bastante lleno. ¿Usted dio una contribución para asistir a esa cena? Sí, claro. ¿De cuánto? No recuerdo la cantidad exacta. ¿Y a quién le entregó esa contribución? No, alguien había en la caja, pero no... No, por supuesto. Entonces, ¿cómo era? ¿Usted llegaba y daba su aporte a una caja recaudadora? No, había una persona que ahí, pero no recuerdo quién, seguramente ni lo conocía, ¿no? Uno no conoce a todos los voluntarios en una campaña. ¿Y le entregó en efectivo? ¿Le dio algún recibo? ¿Lo anotó? Sí, creo que daban un ticket con el cual uno luego solicitaba la cena, ¿no? Pero no se acuerda de cuánto fue. No, posiblemente 100 soles, no recuerdo con exactitud el monto. ¿Y ha tenido alguna otra contribución económica directa en esa campaña? No, salvo las actividades económicas como por ejemplo una fiesta también que se hizo en la Casa del Maestro, me parece que fue, en Paseo Colón. Señor Rey, usted participó más directamente entonces en la campaña, volanteaba, caminaba, hablaba con la gente. ¿Tuvo conocimiento sobre los gastos finales de la campaña por el no a la revocatoria? ¿Le interesó conocer esa información? ¿Se informó o para información personal incluso? ¿Alguna vez estimó cuál era la inversión en paneles publicitarios y en campaña en medios masivos? La información que conocí fue la información que se presentó. No me acuerdo el monto, pero me acuerdo que a mi parecer era un montón de plata para gastar en política, ¿no? En todo caso, eso es la información que recibí y es la información que asumí que es cierta, ¿no? ¿A usted le pareció que era un montón de plata para gastar en política? Sí. ¿Y se preguntó de dónde venían ese montón de plata para gastar en política? Bueno, ¿Le satisfizo el informe que presentó el señor Ceballos en su momento? Había nombres, montos, sí, ¿no? O sea, tengo que partir de la premisa de que lo que se está informando ahí es lo que responde a la realidad, por supuesto. ¿Y le pareció que esa cifra se correspondía con la inversión que usted verificó en su caminar diario durante esa campaña? Sí, desde mi perspectiva, sí, era un montón de plata, ¿no? ¿Qué puedo decir? O sea, ¿Qué es un montón de plata? Describe en números un montón de plata. Era más de 1 millón de soles, me parece. Eso, digamos, tal vez hoy se gasta mucho más, pero para mí en ese momento era un montón de plata, es lo que puedo decir. La inversión solamente en medios masivos se ha determinado a partir de IVOPE, por ejemplo, que supera largamente los 6 millones de soles. Sí. Usted, con toda la experiencia que tenía, ¿no se dio cuenta que había una inversión muchísimo mayor que la que había declarado la persona que elaboró el informe económico? Bueno, tal vez ahora que han pasado 5 años y ya he participado en una campaña política por mi cuenta y veo cuánto cuestan las cosas, tal vez puede ser que una campaña sea más costosa, pero en ese momento, cuando yo no había participado en una campaña política, ni nunca había contratado con un panel, ni nunca había contratado una publicidad, sí, me parecía un montón de plata, ¿no? Esa es la verdad. Señor Núñez, solamente en emisiones por televisión, de las que fueron facturadas a la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, hay un gasto de $2.622.264. Al tipo de cambio de la fecha son 7.342.339 millones. Pero 7.349.339 soles.
Y eso está muy por encima, 6 millones por encima de lo declarado por la campaña por el no al Tribunal de Ética. ¿Qué cree que motivó que se haya declarado de esta forma el total de los gastos de la campaña? No podría dar una opinión al respecto, no sé qué podría haber motivado ello. En todo caso, debería cotejarse las boletas de los medios de comunicación para saber quiénes se hicieron esos contratos, ¿no? La Asociación Amigos por Lima Metropolitana, eso está verificado. ¿Qué razón tendría esta asociación con la cual usted paralelamente colaboró en esta campaña para no declarar lo que efectivamente había gastado? No lo sé, y al momento de la campaña, como comenté hace un momento, yo no tenía idea de la existencia de esta asociación, más bien me enteré ya por la prensa. ¿Sería debido acaso a que no podían sustentar los fondos con los cuales se estaban realizando esos gastos? No me consta, es algo que tendrían que responder ellos. ¿Cree usted, señor Rey, que explicaría el temor a transparentar las finanzas de campaña y el no poder indicar quiénes habían financiado esto? Eso es especulación, habría que ellos respondan, ¿no? Las personas que han visto ese tema directamente. ¿Ustedes han participado de esta campaña? Hemos participado activamente en la defensa de una idea en la calle, pero no de manera activa en lo que usted está señalando. Ustedes participaron en la campaña por la reelección a la señora Susana Villarán. ¿Asesoró usted, señor Rey, a la señora Villarán para que se volviera a presentar a la alcaldía de Lima Metropolitana? Bueno, yo fui candidato a teniente alcalde de Lima. ¿Su inscripción en el registro del Partido Diálogo Vecinal se debió a la participación de la señora Villarán como candidata a la alcaldía? ¿Usted creía en ella después de haber tenido esos 4 años de acercamiento a su gestión? Sí, naturalmente, por eso acepté la invitación a ser candidato a teniente alcalde, ¿no? Y claro, mi inscripción se debió a eso, ¿no? ¿Le preocupa que ahora hayan serias dudas con respecto al financiamiento de la campaña por el no de la campaña a la reelección? No es para menos, ¿no? ¿Y qué acciones ha tomado directamente con respecto a esa preocupación que usted refiere en este momento como no es para menos? Lo que hemos señalado, ¿no? Y lo que está dentro de nuestro alcance, pedir comisiones investigadoras en el Consejo Metropolitano. Eso es con respecto a las obras, pero con respecto a este financiamiento tan poco claro de la campaña, estos 6 millones de diferencia solamente en contratos de publicidad en televisión, ¿le han generado alguna preocupación y le ha merecido algún pedido de explicaciones a la señora Villarán o al equipo que participó en esta campaña? Bueno, por lo pronto, colaborar con esta comisión, por eso he venido 2 veces, y segundo, que se hagan las investigaciones correspondientes. En todo caso, no es mi espíritu andar blindando ni protegiendo. Acá hay 2 dichos y eso se tiene que verificar e investigar. No, yo no estoy hablando de dichos, estoy hablando de cifras completamente corroboradas. Hay facturas de contratos, facturas derivadas de contratos en medios de comunicación. Le estoy diciendo que solamente en televisión tenemos 7 millones de soles. Señor Núñez, ¿a usted le ha generado alguna reacción con respecto a este financiamiento desde la perspectiva de esta comisión poco claro? ¿Ha revisado, ha contrastado la información que se dio versus la que efectivamente generó esta campaña? Bueno, entiendo que también se rindió cuentas ante el Jurado Nacional de Elecciones. En todo caso, el tema de financiamiento electoral no es un tema de competencia de un regidor. Entiendo que las instancias que corresponden, tanto a nivel judicial, electoral, como en el nivel del Congreso de la República, están realizando las indagaciones correspondientes y yo espero finalmente en las conclusiones a las que arribe. Sí, pero yo no le estoy preguntando por sus funciones como regidor, sino como el candidato que acompañó a la señora Susana Villarán en una nueva elección. Y el financiamiento de esa campaña derivado en que ustedes tengan un cargo de elección popular también, porque son producto de una campaña electoral. En ese marco es que yo le pregunto, ¿a usted le ha generado alguna reacción lo que se ha conocido públicamente con respecto al financiamiento de la campaña que lo llevó a usted a ocupar el cargo de regidor? Sí, por supuesto, y la voluntad es que se investigue todo lo que se tenga que investigar, ¿no? Bueno, esa voluntad la tienen los órganos jurisdiccionales o el Congreso de la República o la Municipalidad Metropolitana de Lima en las comisiones que implementen e impulsen. Le estoy preguntando por su reacción personal, como político, como persona, como ahora depositario de la voluntad popular derivado de la campaña de la señora Villarán. Sí, esa es mi voluntad, que se investigue y que se arriben las conclusiones y los señalamientos o las responsabilidades que se tengan que hacer. ¿Ha tomado alguna acción de manera individual para solicitar información a la señora Villarán o a alguien de su equipo para que aclare y le alcance a usted los gastos reales de esta campaña?
Bueno, los gastos son los que están en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo que esa es la rendición de cuentas que se dio. Yo tengo que presumir que esa es la información real. No sé si hay una información paralela, yo no lo puedo determinar. En todo caso, y como he señalado públicamente, siempre he dicho que la señora Susana Villarán debe dar explicaciones sobre este tema. Entonces no ha implementado usted ninguna acción. Usted cree que esa es la información y eso es lo que usted toma por cierto. Y confío en las investigaciones que están haciendo las instituciones en todo caso. Y personalmente no ha impulsado entonces ninguna acción personal porque cree que esa es la verdad. Porque creo que en las investigaciones que están realizando las instituciones en este terreno. Ustedes conocieron que la señora Susana Villarán había afirmado y había hecho una promesa con respecto a no ir a la reelección. Sí. Señor Núñez. Sí, claro, fue una declaración pública. Uh-huh. ¿Y creen ustedes que incumplió a su promesa de no ser candidata cuando decide ser candidata? ¿Cómo es que ustedes deciden acompañar a una persona que públicamente incumple una promesa que había hecho? ¿Les parece correcto? Bueno, yo partí de la evaluación de que ella había tomado una mala decisión. Yo creo que si ella sí debía postular, no por un tema personal, sino porque se está defendiendo una agenda que se dejó para la ciudad, que era la reforma del transporte, la planificación con el Plan 2035, el tema de la modernización del comercio mayorista de Lima, el programa Barrio Mío. En la defensa de ese programa es que, entiendo, hubo una reevaluación de su participación en la reelección y como tal yo fui invitado. Señor Rey, ¿usted fue coordinador de la campaña por el no a la revocatoria? ¿Coordinador por la campaña a la reelección de la señora Susana Villarán? Coordinaba con los regidores, sí. En mi calidad de candidato a teniente alcalde, coordinaba todo el trabajo territorial, organizábamos las salidas, sí. ¿Era un coordinador de la campaña? No de la campaña. Así se presentó usted el 11 de septiembre del 2014 en el programa Abre los Ojos. Bueno, si podemos llamarlo así, si es que conviene. Era básicamente lo que realizaba era la coordinación territorial con los candidatos a regidores. Entonces salía con ellos a hacer campaña, donde la alcaldesa no iba, ¿no? Era coordinador de la campaña entonces, señor De los Rey. regidores, sí. ¿Conoce al señor Luis Gómez Cornejo Rotalde? Sí. ¿Desde cuándo? El año 2014. Sabemos que el señor Gómez Cornejo participó en la campaña por el no a la revocatoria y también en la campaña a la reelección municipal. ¿Podría informarnos qué rol cumplía el señor Gómez en estas campañas? ¿Tenía algún rol relativo al manejo de fondos? Yo, como le digo, lo conocí por primera vez en el año 2014. No sabía lo del 2013. Y en el año 2014 era parte de una organización, de una fundación, me parece, que... Sí, la Asociación Ciudadanos por Lima. Y es más, usted ha señalado que esta asociación ha indicado que esta asociación apoyaba en el financiamiento. ¿No era la otra? ¿No son dos distintas? Usted cuando se presenta como coordinador de la campaña, menciona a esta asociación, a Ciudadanos por Lima, indicando que apoyaba en el financiamiento. Claro, ellos tenían un local en Jesús María, me parece, y a veces ese local se utilizaba, ¿no? ¿El señor Luis Gómez era el responsable o tenía un rol relativo al manejo de fondos de campaña? Eso no me consta. ¿Qué tipo de coordinación o de responsabilidad usted le vio al señor Luis Gómez? Organizaba esta casa que además